Muy buenos días, profesor Javier Torres, compañeros todos, público que ve este video. El día de hoy vamos a continuar con la regla de Simpson 3/8 y su aplicación de manera que en Python la podemos desarrollar. Tenemos dos ejemplos ya construidos en los cuales les vamos a demostrar cómo realizarlos. Si queremos cambiar los datos también podemos cambiarlos, pero vamos a trabajar, ver cómo se construye en primera instancia. Como primer punto vamos a construir un detalle de la función. Vamos a hacer un comentario donde vamos a decir que vamos a construir la función f de x. Después que hacemos este pequeño comentario, vamos a definir f de x, que lo vamos a tomar como un retorno. La definición de f de x para el primer ejemplo que tenemos es 0,2 más 25x menos 200x cuadrado más 675x al cubo menos 900x a la cuarta más 400x a la quinta. Como mencioné anteriormente en la parte teórica, recordemos que el grado del polinomio mínimo para trabajar debe ser 3. Esto nos va a servir para trabajar de mejor manera con estos tipos de polinomios. Recuerden que esto es una forma facilitada por la integrada interpolante de Lagrange. Luego de que hemos invocado la función, vamos a construir la función de Simpson 3/8, en donde definimos a Simpson 3/8 como una aplicación de A a B de una función. Aquí no se puso el signo de división porque en Python no nos acepta como código 3 entre 8, así que se puso Simpson 38. Pero el nombre correcto de la función es Simpson 3/8. Como primer punto, lo que hacemos es que agarramos el límite superior y el límite inferior y lo dividimos entre 3. El límite superior de este ejercicio fue 0.8 y el límite inferior fue 0. Cosa que yo puedo cambiar y esto me va a alterar la respuesta, obviamente. Pero vamos a definir entonces los 4 puntos. De A a B definimos al punto x0 como el más pequeño, es decir, A. x1 sería x0 más el valor de la altura. Luego x2 lo definimos como x1 más el valor de la altura. Por último, pero no menos importante, x3 sería el valor superior o b, en donde definimos la integral con la fórmula que ya habíamos hablado anteriormente: 3 veces la altura por la función de x0, las 3 veces la función de x1, más 3 veces la función de x2, más la función de x3, todo esto dividido entre 8. Para finalizar, lo que hacemos es que aplicamos un retorno a la integral. En esta estructura número 15 es donde yo puedo cambiar los datos. Vamos a cambiar aquí el 0.8, vamos a cambiar de 0 a 3 y vamos a ver cómo me genera automáticamente. ¡Wow! Vieron que el área inferior de esto es 18.731. Vamos a poner un área más cómoda para esta respuesta. De 0 a 0,9 el área inferior sería 1.6563074, pero vamos a arreglarlo y ponemos la operación original, que sería 0.8. Recordemos que no podemos aplicar, si nos equivocamos en algo no nos va a salir la ecuación. Vamos a correrla y el número que teníamos para esta función que tenemos aquí, que habíamos definido, nuestra área inferior es 1.5191, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos recomienda usar 4 decimales después del punto para poder trabajar de manera adecuada con ella. Luego vamos a utilizar otra operación. Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos aquí abajo. El ejemplo que tenemos funciona de la misma manera, pero de acuerdo a los elementos que tengamos en la función. Asimismo, debemos ver qué requerimos. Tenemos la construcción de la función f de x, pero debido a la función que vamos a utilizar hay que definir dos conceptos. En este caso es el número de Euler, 2.7182, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que eso es un número irracional.
y tenemos la función de coseno. Para definir coseno de una función, traemos la función desde la biblioteca mat y la regresamos como mat del coseno de los radianes de x. Nuestro punto principal aquí es transformar el valor de x a un ángulo. Entonces, luego de que ya hemos definido los conceptos que vamos a utilizar, aplicamos entonces la definición de x como hicimos en el ejemplo 1, en donde f de x vendría siendo 1.4 por 3 más 3.7 por el coseno de x menos 0.01 por número de Euler elevado a la x más 4.2. De aquí en adelante la función es muy similar a la anterior, en donde tenemos que sacar la altura del límite inferior y el límite superior y dividirlo entre 3. Luego sacamos el valor de 0, de x0, x1, x2 y x3 respectivamente. Luego colocamos la fórmula canónica donde tenemos 3 veces la altura por la función de x0 más 3 veces la función de x1 más 3 veces la función de x2 más la función de x3, todo eso dividido entre 8, y aplicamos el return a la integral. Nuevamente van a ver que si yo modifico estos datos. En este caso esta función está definida entre el intervalo de 2 a 5, pero vamos a cambiar, vamos a hacer un poquito drástico y vamos a cambiar en la integral de 0 a 6. Miren lo que sucede. Yo voy a correr mi segunda función y me va a dar que el área inferior a este intervalo va a ser de 68.13. Vamos a cambiar aquí a 5. Vamos a verificar qué nos puede dar en 5. Nos da que el espacio total es 55.4180. Y vamos a regresar para dilucidar dudas. Vamos a volver a mi función original, donde mi intervalo viene de 2 a 5. Como pueden ver, este intervalo corre en todas las expresiones. Vamos a ver la representación gráfica. Ya hemos visto la parte en los códigos de Python. Me gustaría que pasáramos a ver la parte gráfica de este concepto. Esta función que acabamos de hacer la hemos hecho. En la primera representación me he dado cuenta que hay un pequeño error porque los cálculos no dan como deberían. Me tomé el atrevimiento de manera punto por punto de las integrales y la representación gráfica no me da de la manera semejante como lo vieron en la parte anterior. Miren, aquí podemos incluir el concepto principal: 1.4 más 3.7 por el coseno de x menos 0.01 por el número de Euler elevado a la x más 4.2. Hasta aquí estamos bien, ¿correcto, chicos? Entonces miren lo que sucede. Vamos a ver aquí. Esta función está creada con previa antelación para que no sea más fácil la explicación. Vamos a correrla un poco. No nos permite, pero como pueden ver, aquí hay un hueco. Luego metemos la integración que vimos en la parte de la presentación. Para aquellos que no la hayan visto, la parte de la presentación incluía x menos x1, x menos x2, x menos x3 dividido entre x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Y eso se va a ir repitiendo porque esta es una forma precisa de calcular esta integral solo teniendo los puntos en el eje que estamos trabajando. Luego aquí se obtuvo el valor de x. El valor de la altura, el valor de la altura se obtenía valor superior menos valor inferior entre el concepto del 3, que sería lo mismo que teníamos antes. 3 entre 3 nos da 1. Definimos los 4 puntos del intervalo. 2, que es el límite inferior, 2 más 1, 3, 2 más 2 es 4 y 2 más 3 es 5, o 5 que es el límite superior. Y hacemos la integración de cada uno de los puntos. Integración de 1
por f de integración de 1, integración de 2f. Aquí, como les decía, siento que aquí hay errores, porque a la hora de calcular no me da igual los puntos que me debería dar. Yo aquí estoy calculando mi fórmula integral de la función de 0 a 2, que va a estar marcado en amarillo, como lo ven allí, y mi integral que me interesa realmente, que es la parte morada, que de 2 a 5. Pero contrastando con los valores que me da Python, ¿hay algún error? Pienso yo que debe estar entre el coseno o el concepto de Euler elevado a la x. Lo mismo pasa para el nuevo concepto que desarrollamos, que fue la integral de k de 0 de 2 y la integral de k de 2 a 5. No obstante, vamos a pasar al segundo GeoGebra, en donde tengo los valores individuales sacados. Vamos a ver aquí cómo se dan los movimientos. Como ustedes pueden ver, aquí se ejecutaron los diferentes puntos. El coseno de 2 por el equidad al cuadrado, el coseno de 1, el coseno de 3, el coseno de 4, de 5 y de 0 en sus respectivas funciones, y las respuestas no coinciden con la ecuación como tal. Entonces, de manera manual, los datos nos dan de una manera diferente. Aquí se hicieron varias ecuaciones en donde se aplicaron diferentes métodos. Por ejemplo, la letra K incluye la aplicación del método de 1/3. La L aplica el método del trapecio múltiple. Luego la M funciona aplicando la regla de Romberg. La N aplica la regla de 1/3 múltiple para 4 intervalos. La P aplica la regla del trapecio, la regla del Simpson 1/3 para 2 intervalos solamente. Luego tenemos en el punto J, tenemos la regla del trapecio simple para un punto de 2 a 0. Y por finalizar, estamos marcando cada uno de los puntos que deberían equidistar para hacer dichas operaciones. Espero que sea de su comprensión. Y bueno, nos vemos en la próxima explicación.